de darle traslado a la asesoría legal. Voy a compartirles y me avisan cuando están viendo. Listo, ya se ve. Ok. El tema, ¿verdad? En resumen, es adquisición y disposición de bienes, ¿verdad? Como acá vamos a introducir no solo bienes inmuebles, sino también bienes muebles. Sin embargo, sí es importante indicar que vamos a referirnos un poquito más a lo que son bienes inmuebles por la complejidad que ello, ¿verdad? Conlleva. Es más mayoritariamente los requisitos que se solicitan para adquirir o disponer de bienes inmuebles y también por la naturaleza de estos bienes. Entonces vamos a iniciar con este tema, ¿verdad? Sobre los bienes inmuebles y posteriormente vamos a referirnos un poco sobre lo que es los bienes muebles en cuanto a su disposición, sobre todo, ¿verdad? De igual manera, ambas gestiones requieren de la autorización y de la coordinación previa con el AIA. Ok, recordemos o en algún momento cuando yo estuve con ustedes en la presentación de Constitución de Servidumbres, también tocábamos el tema de lo que son bienes públicos. Ustedes, asadas, ¿verdad? Como operadores delegados de la IA, todos sus bienes son denominados bienes públicos. En este caso, en los bienes inmuebles los vamos a dividir entre bienes demaniales y bienes patrimoniales. Al respecto, la Procuraduría, la Sala Constitucional, Tribunales de Justicia, desde muy vieja data, ¿verdad? Como ven aquí, la referencia yo la doy desde 1996, han mantenido lo que es su definición, ¿verdad? Se mantiene a lo largo de la historia, se mantiene jurisprudencialmente lo que son este tipo de bienes. En el caso de los bienes demaniales, nos indica la Procuraduría que es el conjunto de bienes sujetos a un régimen jurídico especial y distinto al que rige el dominio privado, que además de pertenecer o estar bajo la administración de personas jurídicas públicas, están afectadas o destinados a fines de utilidad pública y que se manifiesta en el uso directo o indirecto que toda persona puede hacer de ellos. Por ejemplo, si tenemos un tanque de almacenamiento de agua, o sea, indirectamente todos los beneficiarios o todos los que se abastecen de esa infraestructura, pues eh, están haciendo uso, ¿verdad?, de ese bien. Por consiguiente, es un bien de manial, es un bien que más adelante vamos a ver sus características, es muy estricto, ¿verdad? Tanto para su adquisición como para su disposición. En cuanto a los bienes patrimoniales, también son bienes públicos, pero es una categoría, ellos lo llaman residual del dominio público. ¿Esto por qué? Porque no forman parte de esa prestación del servicio, ¿verdad? De esa necesidad de utilidad para que beneficia a toda una población. Entonces, los definen como esa categoría residual, ¿verdad? La de los bienes patrimoniales, que designa al conjunto de bienes que también son de titularidad estatal, que no forman parte de ese servicio, de esos bienes, como lo estaba indicando, y que por ello lo que tienen es un carácter de propiedad privada, pero no propiedad privada en el entendido o como lo conocemos usualmente, por ejemplo, de nuestra casa habitación, de nuestro vehículo, ni más. O sea, sino que es propiedad privada del Estado. Por lo tanto, también es un bien público, pero no es un bien demanial o un bien destinado al dominio público. En estos casos, vamos a referirnos un poquito más sobre lo que son los bienes de dominio público. Vamos a poner, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos los tanques, los pozos, las nacientes, las servidumbres de acueductos, servidumbres eléctricas, todo lo que se utilice para los sistemas de acueducto o para la prestación del servicio y llevar agua potable hasta cada una de las viviendas o infraestructuras. Estos son bienes de dominio público. ¿Cuáles son las características principales
de estos bienes que se destinan, ¿verdad?, al dominio público son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni ser susceptibles de gravamen en los términos del derecho civil, están fuera del comercio de los hombres, no pueden ser objeto de posesión por parte de particulares, se puede adquirir un derecho de aprovechamiento, pero no así de propiedad. En el primer punto, ¿verdad? Son bienes que una vez determinado que los vamos a requerir para utilizarlos en beneficio de la población, ¿verdad? No son bienes que puedan ser traspasados, no son bienes que nuestro derecho prescriba, ¿verdad? Como si lo vemos en el derecho privado, por ejemplo, si yo tengo posesión por más de 10 años de un terreno que está en abandono, yo puedo ejercer ese derecho en los bienes destinados al dominio público. No sucede de esa manera porque no son objeto de posesión por parte de particulares por el destino, ¿verdad?, que llevan esos bienes. Esto es muy importante, no pueden hipotecarse. Los bienes destinados a un fin público no son susceptibles de hipoteca. En estos casos, uno a nivel de lo que son las asociaciones administradoras de acueductos, sí se observa, ¿verdad?, que pretenden que este tipo de bienes, por ejemplo, un terreno donde se ubica un tanque de almacenamiento, se someta a aprobación para una hipoteca, para un crédito hipotecario. Esto no es posible. Estos bienes no pueden someterse a deudas. ¿Por qué? Porque aquí también nos lo dice, son inembargables. Entonces, al no poder someterse a deudas, tampoco van a poder responder por la deuda. ¿Ok? Y por su propia naturaleza, ¿verdad? Que como ya veíamos en la filmina anterior, están destinados a servir a la población. Por eso no podemos disponer, no podemos hipotecar estos bienes de forma antojadiza. Acá cuando se habla de que se pueden adquirir derechos de aprovechamiento, esto es de carácter excepcional. Yo generalmente el ejemplo que pongo es, sabemos que por ejemplo las aguas, ¿verdad? Son propiedad estatal, así está establecido en muchísimas normativas, ley de aguas, ley de tierras y colonización, etcétera, ¿verdad? Ley forestal, o sea, ley de biodiversidad, o sea, hay un montón de leyes que nos regulan y nos dicen que los aprovechamientos de agua son del Estado. Entonces, ¿qué es lo que hace el MINAE? Otorga una concesión sobre ese derecho, pero es un aprovechamiento, no les está traspasando ese derecho como tal. Igual sucede con los bienes inmuebles, ¿verdad? Si yo tengo un bien inmueble destinado a un fin público, se observa, pero no es lo común, es de carácter excepcional, lo que se llaman permisos en precario. Por ejemplo, que yo estoy desarrollando un proyecto y ya tengo el terreno adquirido, pero ese terreno está ocioso y una persona me pide un permiso para poder sembrar en ese terreno por X años, ¿verdad? Si yo justifico debidamente, puedo hacerlo. Pero como les digo, esto es de forma excepcional, no es la regla, ¿verdad? Porque cuando yo justifico la adquisición de los bienes que voy a destinar para beneficio poblacional, es porque los voy a necesitar o porque los necesito casi que de forma inmediata para tal fin, ¿verdad? Aquí dice que el permiso de uso, ¿verdad? Es un acto que tiene la administración. En el caso de las asadas, ¿verdad? No es un acto propio de la administración de ustedes, ¿verdad? Por ser delegados de la IA, cualquier permiso o cualquier disposición sobre estos bienes requieren autorización previa y expresa por parte de acueductos y alcantarillados, ¿verdad? En estos casos, repito, no se traspasa ese derecho, sino que simplemente se da un permiso, como se llama en la administración pública, un permiso en precario, y puede ser revocado por parte de la administración en cualquier momento de forma unilateral, con la debida justificación. ¿Cuál es la normativa que nos rige para saber que nosotros nos encontramos frente
a este destino, ¿verdad? De los bienes. En el reglamento de asadas, en el artículo 230, artículo 49, artículo 50, 61, A, C, D, E, nos establece, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los bienes que se encuentran bajo la administración de las asadas? Y por ejemplo, en el caso del 2.30 del reglamento de asadas, dice que todos los bienes muebles e inmuebles utilizados por las asadas en administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de acueducto y saneamiento de aguas residuales, que para todos los efectos se consideran de dominio público. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todos estos bienes que ustedes, con los que ustedes cuentan, tienen el carácter de dominio público. Vamos a hacer más adelante las salvedades, ¿verdad? Por eso al inicio veíamos cuáles eran los bienes patrimoniales y cuáles eran los de dominio público. Por ejemplo, los bienes patrimoniales, eh, podemos ver las oficinas, las bodegas, ¿verdad? Son muy pocos en realidad porque su forma de adquisición es diferente a la forma de adquirir bienes que se van a destinar para el servicio público. El reglamento de avalúos para la adquisición de bienes de dominio público, eso es de la IA, ¿verdad? En los artículos 18, 32, 34, 35 y los concordantes de este reglamento también nos van a venir a dar una serie de pautas, una serie de requerimientos indispensables, necesarios, con los cuales nosotros vamos o nosotros tenemos que cumplir y tenemos que cumplirlos ¿para qué? Para demostrar la necesidad y la utilidad de este bien para darle un destino como el dominio público, ¿verdad? Por lo estricto que es. Utilizamos reglamento para la calidad de agua, obviamente planes reguladores, porque no podemos dejar de lado que para adquirir bienes inmuebles si necesitamos también tener una concordancia con las municipalidades, porque recordemos que los planes reguladores, ¿verdad?, tienen carácter de ley y también tenemos que respetarlos. Ley constitutiva de la IA y supletoriamente se aplica la ley 6313, la ley 7495 y sus reformas. Estas dos van dirigidas a la facultad que tiene la administración, en este caso la IA específicamente, de expropiar terrenos. La ley 6313 es muy específica y la ley 7495, la ley de expropiaciones general que conocemos la mayoría de las personas. También aplicamos reglamento de urbanizaciones de limbo, ley de catastro y su reglamento, ley de inscripción de documentos en el registro público y cualquier otra norma concordante que nos venga a dar fundamento, ¿verdad?, para la justificación y someter a este tipo de bienes al dominio público, como por ejemplo ley forestal, ley de aguas, ¿verdad? Tenemos una serie de normativa que tenemos que aplicar para estos fines. Vamos a entrar un poquito en lo que es, digamos que materias, requisitos. Aquí primero es importantísimo, ¿verdad?, tener claridad que cada caso se debe analizar de forma particular. No podemos encajonar dentro de los requisitos que yo les voy a comentar o les voy a mostrar, no podemos encajonar todos los casos. Esto es una generalidad y dependiendo del caso, así es como vamos a requerir o no algunos u otros requisitos, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a necesitar estudios hidrogeológicos en el caso de pozos, nacientes, ¿verdad? Necesitamos justificar cuál es el área que vamos a requerir para poder tener, ¿verdad?, un área de protección, un área operacional de de los terrenos que ocupamos, siempre y cuando, ¿verdad?, obviamente estas nacientes estén siendo o vayan a ser utilizadas para abastecimiento poblacional. Alineamientos de limbo, en estos casos la ley forestal es muy clara en el establecer en el artículo 34 que, por ejemplo, donde hay ríos, necesitamos un alineamiento de limbo. Ahí también necesitamos saber cuál es el uso de suelo, ¿verdad? No podemos nosotros tampoco pasar por encima de la reglamentación o de la normativa municipal en cuanto a la naturaleza propia de los terrenos. ¿Por qué tenemos que saber el uso de suelo? Porque, por ejemplo,
nosotros tenemos que construir un desarenador, por ejemplo. Entonces necesitamos saber si el sitio donde vamos a construir ese desarenador, que generalmente se hacen cerca de orillas de río, el terreno es apto para ese uso. Nosotros también necesitamos hacer todas ese tipo de verificaciones, por eso es que es indispensable contar con el certificado de uso de suelo conforme que emiten las municipalidades. Necesitamos inscripciones de caudales, plano catastrado y visado. Esto es primordial. Estos planos, una vez que ya las asadas lo tengan, ¿verdad? Tienen que ser sometidos a corroborarse o aprobación por parte de topografía de la IA. Se requiere informe técnico. Este informe técnico lo emite la oficina regional correspondiente. Necesitamos avalúos actualizados porque nosotros no, al tratarse de fondos públicos, no podemos pagar el dinero antojadizamente, sino que tenemos que tener un precio que nos fija, en este caso la administración. Esto también se hace por parte de la IA, ¿verdad? Lo gestiona la oficina regional y es el parámetro que nosotros vamos a iniciar o vamos a utilizar para poder negociar un precio con el propietario, porque no es que Yesenia quiere vender el terreno en 50 millones de colones, porque si se hace un avalúo administrativo y ese avalúo determina que son 30, yo, Asada, no puedo pagar más de 30, salvo por orden judicial que posteriormente lo vamos a mencionar un poco. Bueno, Necesitamos presupuesto. Yesenia, Ajá, adelante. buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien usted? Todo bien, le habla David de la ORAC. Yesenia, le quería consultar algo. Las preguntas y dudas las abordamos a lo largo de conforme vayan saliendo o al final. Es que tenemos una manita levantada del compañero Sebastián. No sé si Em, Vamos a ver, yo diría que podemos abordarlas al final, si están de acuerdo, para no retrasar, porque a veces cuando entramos en preguntas salen otros temas y demás, entonces, como el tiempo es cortito, si gustan, las dejamos al final. Ok, entonces a todos los que tengan dudas o preguntas, se las anotan por ahí para abarcarlas al final. Muchas gracias. También las pueden ir colocando en el chat, ¿verdad? Hay Sí, sí. compañeros que también pueden ir atendiendo en el chat para ir agilizando, pero al final, en realidad yo traté de hacer la presentación un poquito corta para no, para tener las 2 horas completitas. De acuerdo, gracias. Con gusto. Ok, necesitamos informes del Departamento de Topografía o pueden ser también informes de topógrafos que ustedes contraten, ¿verdad? Que eso es, agiliza los procesos definitivamente sobre las servidumbres inscritas, sobre el inmueble que requerimos. Por ejemplo, si la propiedad que yo estoy vendiendo o la propiedad que yo estoy necesitando, más bien, tiene una servidumbre eléctrica, pues necesitamos saber dónde se ubica esa servidumbre eléctrica. ¿Por qué? Porque las servidumbres tienen que ser compatibles entre sí. Por eso es que también se necesitan este tipo de informes. Ahora, puede ser que tenga una servidumbre constituida eléctrica, pero todavía no esté instalada la infraestructura y donde yo requiero perforar el pozo está en medio de la servidumbre eléctrica, donde ahí nos podemos encontrar una restricción, ¿verdad? Para la perforación de ese pozo. Entonces hay muchísimos aspectos que tenemos que tomar en consideración. Por eso es que cada caso se analiza de forma particular y partimos desde el estudio registral para poder determinar qué requisitos o qué estudios, qué informes debemos gestionar y solicitar. Informes a otras entidades, ¿verdad? Por posibles afectaciones, como lo estaba explicando anteriormente, ¿verdad? Autorización de MINAE cuando se encuentren en zonas protegidas, patrimonio natural del Estado, parques nacionales, reservas biológicas, humedales. Sabemos que sobre este punto, ¿verdad? Hay leyes específicas, leyes, reglamentos, normas técnicas, ¿verdad? Específicas que regulan, ¿verdad? Este tipo de autorizaciones. Entonces también debemos de contar de previo. Con este tipo de documentación o este tipo de informes
porque sabemos también que hay sitios en los que no podemos adquirir terrenos, por ejemplo, en un parque nacional, en una reserva biológica, ¿verdad? Ahí nosotros no podemos tener un terreno porque están destinados a otro fin, solo vamos a poder tener una autorización. Por eso es que partimos, ¿verdad? De un estudio registral, partimos de un análisis de casos concretos. Acuerdos de la SAA, donde se autoriza adquirir el bien. Estos acuerdos pueden, dependiendo de los estatutos, puede ser acuerdo de Asamblea General o puede ser acuerdo de Junta Directiva, depende de lo que estén establecidos en los estatutos. Aprobación de Junta Directiva de AIA cuando se comprometen activos de la SADA. En estos casos, la aprobación por parte de la AIA siempre tiene que darse. Ok, vamos a ver información requerida, así es muy básica, ¿verdad? La información que yo les estoy mostrando acá, ¿verdad? Número de finca, nombre del propietario, número de plano levantado por el AIA o el aval del plano realizado por el AIA. Em, en estos casos, cuando es un particular, ¿verdad? El que haga el levantamiento por parte de la SA, un topógrafo contratado, si se requiere el aval, se requiere justificar el área, ¿verdad? ¿Por qué se necesita precisamente ese terreno? Esto es sumamente importante, por eso es que acá yo lo subrayo, porque nosotros necesitamos justificar la utilidad y la necesidad de adquirir ese bien. ¿Esto por qué? Porque vamos a ejercer nuestro derecho eh, vamos a ver, la potestad que tiene la administración de adquirir bienes de particulares. ¿Y qué es lo que pasa? Que si el particular no me quiere vender, yo tengo un derecho constitucional de respetar la propiedad privada, pero también tengo un derecho de poder expropiar el bien. ¿Ok? Por eso es que es tan necesaria la justificación del terreno, porque no puede ser de que yo escoja ese terreno porque el señor me cae mal o porque el señor quiere desarrollar y yo no le voy a permitir. No, yo tengo que tener una justificación real para poder someter al régimen de dominio público un bien inmueble y violentar, porque la verdad es que sí existe una violación al derecho de propiedad cuando yo administración, ¿verdad? Y me refiero a administración, pueden ser asadas mediante la IA, requieren un terreno para X fin. Por eso es indispensable la justificación, ¿verdad? Y el sitio que nos demuestre que es el único sitio donde yo puedo instalar el tanque, sea por elevación, por topografía, qué sé yo. Hay muchísimos aspectos ahí que a nivel técnico, ¿verdad? Que ya esto es una valoración técnica por parte de la oficina regional, se tiene que realizar. Para qué proyecto se requiere, cuál va a ser la población beneficiada, ¿verdad? Cuáles son las obras que se van a realizar dentro de ese terreno, ¿verdad? Es una explicación detallada del proyecto que se tiene que ejecutar. Estos son aspectos básicos, ¿verdad? La justificación puede ser que requiera muchísima más información, ¿verdad? Si es un pozo, si es una naciente, se requiere hacer un análisis también de lo que es el estudio hidrogeológico, de la calidad del agua, ¿verdad? Dependerá de cada caso. El procedimiento muy básico, por eso es que yo siempre reitero muchísimas veces que se necesita trabajar de forma coordinada con la oficina regional, ¿verdad? Porque tenemos que identificar el inmueble, ¿verdad? O la servidumbre que requerimos. Tenemos que tener un acercamiento con los propietarios para solicitar el ingreso a las propiedades privadas, para hacer estudios previos. ¿En qué consisten estos estudios previos? En elaboración de planos, estudios hidrogeológicos, pruebas de bombeo, perforación de pozos, todo esto son estudios previos que nosotros vamos a necesitar la autorización del propietario porque, repito, no podemos violentar la propiedad privada, no podemos ingresar a propiedad privada si no contamos con una autorización previa y expresa. Estudios ambientales de calidad de agua en caso de que sea
nacientes, ¿verdad? Y aquí se incluyen los aforos. Esto también va dentro de lo que son estudios previos, pero es indispensable tenerlo contemplado como parte del procedimiento cuando se requiere, porque sí es necesario. Las inscripciones de caudales, que sabemos que también llevan su trámite, ¿verdad? La determinación de las áreas a adquirir, porque ya tenemos todos estos estudios previos, entonces ya vamos a saber cuál es el área que nosotros necesitamos, tanto de protección como de operación. En caso de terrenos, de igual manera en caso de servidumbres. En el caso de servidumbres también es importante tener un montaje de la servidumbre que requerimos en relación con la finca madre. Esto es porque para efectos de valoración nosotros necesitamos visualizar claramente cuál es el daño que le vamos a causar, el daño remanente que le vamos a causar al resto de la finca, porque no es lo mismo instalar una tubería o constituir una servidumbre de acueducto al margen de una propiedad que tener que pasar esa tubería o constituir la servidumbre en medio de la propiedad. Son aspectos muy diferentes, ¿verdad? Tenemos que gestionar los alineamientos, ¿verdad? Autorizaciones, visados, autorizaciones de acreedores, también con otras entidades como ICE, BAMBI, Bonafifo, INDER, MOP, etcétera, ¿verdad? Recordemos también que si vamos a afectar vías públicas, ¿verdad? O caminos vecinales, necesitamos las respectivas autorizaciones. Las fincas en zona rural sabemos que tienen muchas limitaciones, ¿verdad? A nivel de FONAFIFO, de BAMBI, a nivel de INDER. Entonces también requerimos autorización por parte de estos entes para poder afectar los terrenos. En el caso de que hayan hipotecas inscritas sobre las propiedades privadas, pues también necesitamos pedirle autorización a los acreedores, porque definitivamente si nosotros quitamos un pedazo de terreno, podríamos desmejorar la garantía por la cual está respondiendo una deuda, perdón. Informe sobre afectación de servidumbres inscritas sobre los inmuebles. Esto aquí también es importante, esos montajes, ¿verdad? Es importante tenerlo bien visualizado, porque nosotros podemos ver en muchos estudios registrales, qué sé yo, servidumbre trasladada o servidumbre de paso, pero tenemos que ubicar esa servidumbre de paso, porque si nosotros vamos a adquirir un terreno, por ejemplo, al frente de la propiedad y la servidumbre pasa por ahí, no podemos cerrar esa servidumbre. ¿Por qué? Porque le está dando paso a otros inmuebles. Entonces, todo eso tenemos que verificarlo. Y es algo que también va a estar dentro del análisis que se hace con la emisión del informe técnico. Una vez que se tenga ya toda esta documentación, ¿verdad? Y otros estudios que se requieran, la oficina regional solicita a la dirección de avalúos que se realice el avalúo aportando todos los requisitos. Vamos a una vez que ya contemos con todo, ¿verdad? Aquí se somete a aprobación de la IA, ¿verdad? Del órgano competente, que en este caso sería junta directiva. Si el propietario acepta el precio que se fijó, pues entonces confecciona la escritura, y en caso de que no acepte, pues entonces ya tenemos un expediente conformado, ¿verdad? Para poder remitir a la asesoría legal correspondiente la respectiva solicitud para inicio de las diligencias de avalúo por expropiación, que ya ahí es donde anteriormente les decía que es posible, ¿verdad? Que no sea el precio que se fije administrativamente el último, sino que si ya nos vamos a un proceso de expropiación, ahí ya nosotros vamos a estar sujetos al precio que determine el juzgado contencioso administrativo o el Tribunal de Apelaciones, en caso de que sea en segunda instancia, ¿verdad? La revisión del precio. ¿Ok? Entonces ahí también para que lo tengamos presente. ¿Cuáles son las generalidades? Em, Todo esto que yo estoy indicando, repito, es de forma general. Los casos son independientes.
se tiene que realizar una valoración específica de cada uno de los casos. Compete a las áreas técnicas o ingeniero responsable justificar la adquisición. Tiene que valorar a todos los aspectos técnicos que justifiquen el proyecto y la necesidad y utilidad de adquirir ese terreno. Se requieren todos los alineamientos necesarios, ¿verdad? Em, que se ubique técnicamente, ¿verdad? Ese terreno en relación con vías públicas, eso es muy importante. Nosotros cuando estamos adquiriendo terrenos, también tenemos que consultar terrenos frente a calle pública, tenemos que consultar a a los diferentes entes sobre si tienen proyectos de ampliaciones, ¿verdad? Sobre esas vías, porque también ahí puede ser que tengamos que respetar un derecho de vía. Entonces, si tenemos que respetar un derecho de vía en 3 metros y ya nosotros contemplamos esa área para desarrollar el proyecto, después esos 3 metros nos van a hacer falta para el proyecto. Entonces, todo esto es un análisis técnico que tiene que realizarse. Si la finca soporta hipotecas, tenemos que solicitar permisos o autorizaciones a los acreedores hipotecarios. De igual manera, en cualquier otra afectación que tenga la finca, ¿verdad? Donde se vean terceros afectados, tenemos que solicitar las respectivas autorizaciones. En el caso de las fincas, cuando soportan un gravamen, que eso se visualiza en el estudio registral, que se llama reservas y restricciones, tenemos que realizar a lo interno de la IA, ¿verdad? Una consulta sobre si aplica o no aplica, perdón, esas reservas a favor del Estado. No me voy a detener mucho en este tema porque es un tema bastante complejo, es un tema bastante largo porque aquí existe una afectación al derecho de propiedad sin necesidad de indemnización o por lo menos sin indemnizar un 12% porque así está establecido en distintas normativas como la Ley de Tierras y Colonización, Ley de Informaciones Posesorias, ¿verdad? Ley General de Caminos Públicos. Entonces, es un tema que ya ha sido analizado a nivel constitucional y es viable, pero requiere de un análisis específico. Por eso es que este análisis se realiza mediante la IA. Ok, en cuanto al tema de donaciones, los requisitos que vamos a cumplir para aceptar donaciones son las mismas para adquirir terrenos. Ok, que Yesenia le va a donar, no veo aquí nombres de asadas, pero qué sé yo, la asada, una que se me ocurra de allá, la asada Nosara, que le va a donar un terreno para que construyan un tanque. Entonces, para que la asada pueda aceptar esa donación, requerimos de todos los mismos requisitos que para adquirir el terreno. ¿Esto por qué? Porque yo no puedo aceptar ningún bien que me vaya a traer perjuicio. Yo tengo que aceptar un bien que me vaya a traer beneficio. ¿Por qué? Porque posteriormente ese bien va a implicar mantenimiento, operación, puede hasta implicar que yo tenga que pagar un guarda para que lo cuide, o sea, etcétera, ¿verdad? Puede implicar muchísimos gastos para la asada y si no es útil y necesario, ¿para qué lo vamos a aceptar? No tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que vamos a aceptar acá, verdad? Obviamente el presupuesto porque no estamos destinando ningún fondo dinerario para poder adquirir el terreno. En el caso de aceptar donaciones, ¿verdad? Lo repito, ¿verdad? Se requiere lo mismo. Aquí yo indico que se exceptúa el avalúo, pero en realidad no se exceptúa el avalúo. No es requisito indispensable, pero sí es necesario, porque recordemos que a nivel de control interno para las asadas y a nivel de depreciación y demás, y dentro de sus inventarios, sí tenemos que contar con un terreno, ¿verdad? Con el avalúo respectivo. Entonces, aún también para donaciones requerimos saber cuánto cuesta ese terreno y cuál es el precio que le vamos a dar a nivel de activo. Ahora, conforme lo que nos establece el artículo 59D del reglamento de asadas, eh, se requiere autorización previa y expresa por parte de la IA
cuando se trate de bienes inmuebles. Cuando se trata de bienes muebles, la donación basta con que sea autorizado por la oficina regional correspondiente. Esto cuando se trata de bienes inscribibles. Igual, ¿verdad? Cuando se trata de bienes no inscribibles, sí se requiere de la misma manera coordinar con la oficina, con cada oficina regional, ¿verdad? Sobre la procedencia de aceptar esas donaciones. Y esto lo comento porque en la región que yo asesoro, me hacen una consulta que una persona quiere donarles 10 millones de colones, entonces, por supuesto que se necesita ahí una revisión, se necesita cumplir con una serie de normativas a nivel bancario, ¿verdad? A nivel de su jefa, a nivel de ley de enriquecimiento, a nivel de, etcétera, ¿verdad? Entonces sí se necesita realizar ese análisis para poder aceptar cierto tipo de donaciones. ¿Por qué? Porque ahí necesitamos tener seguridad de dónde provienen los fondos. ¿Verdad? No podemos aceptar 10 millones de colones solo porque qué bonita Yesenia, ella me quiso regalar 10 millones de colones. No, tenemos que saber de dónde Yesenia obtuvo 10 millones de colones para poder nosotros también aceptar esa donación. Ok, en cuanto a los bienes patrimoniales, estos sí están dentro del comercio de los hombres, pueden ser traspasados, pueden ser apropiados, no son imprescriptibles, no son, son susceptibles de enajenación e hipoteca. Por eso es que cuando nosotros sometemos a consideración de la IA cualquier solicitud de endeudamiento, los bienes que vamos a poder hipotecar son los bienes patrimoniales, como les decía anteriormente, la oficina, la bodega, ¿verdad? Que como indico, ¿verdad? Son muy pocos los bienes patrimoniales, entonces esos son los que son susceptibles de hipoteca o susceptibles de venta sin un procedimiento eh, más engorroso, más estricto, sobre todo en cuanto a la disposición de los bienes, que lo vamos a ver más adelante. Se adquieren conforme a los principios de la ley de contratación pública o mediante SICOP, ¿verdad? Dependiendo del monto del inmueble, ¿verdad? También ahí ya sabemos que ahí se debe utilizar SICOP. Para disponer de estos bienes se requiere autorización previa y expresa por parte de la junta directiva de la IA. Aquí no hay ningún tipo de que la SADA tiene, aunque sea bien patrimonial, de igual manera va a poder disponer de él. No, siempre para disponer de bienes se requiere autorización previa y expresa por parte de la IA para adquirirlos de igual manera. Ok, vamos a lo que es la disposición de bienes. Esto está establecido en el artículo 61, inciso E del reglamento de asadas. Dice que para disponer de bienes inmuebles, la Junta Directiva de la ASAA deberá contar con la autorización de la Junta Directiva de la IA. Para la disposición de bienes muebles, bastará con la autorización de la Subgerencia de Acueductos Comunales a través de la oficina regional correspondiente, para lo cual se dispondrá de un plazo de 2 meses con una prórroga de 2 meses más. Entonces, como pueden ver acá, para disponer de bienes, siempre se va a requerir, ¿verdad?, de la autorización previa y expresa por parte de la IA. Ahora, ¿qué pasa con la adquisición de bienes muebles? Recordemos que también a nivel de reglamento de asadas, todas las asadas están obligadas, ¿verdad?, a tener un presupuesto anual, a presentar un plan de inversión donde se debe justificar expresamente para qué y por qué vamos a utilizar los fondos públicos que tenemos. Entonces, cada oficina regional se tiene que dar a la tarea de empezar a revisar las prioridades, porque, por ejemplo, no van a venir a solicitarnos la adquisición de un vehículo que cuesta 20 millones de colones, donde la SADA, por ejemplo, todavía no cuenta con un estudio técnico integral que me diga en qué condiciones tengo mi acueducto o qué mejoras tengo que hacerle al acueducto, o una SADA que carece de recurso hídrico y
y no tengo, no estoy invirtiendo 20 millones de colones para buscar nuevas fuentes, para realizar proyectos de mejoras, sino que lo voy a hacer para adquirir un vehículo. Entonces, todo este tipo de análisis se hace, por eso es que aún para adquirir bienes muebles, también requerimos de la autorización por parte de las oficinas regionales, la coordinación y autorización por parte de las oficinas regionales. Ahora, tenemos que tener claridad en qué bienes nosotros vamos a pedir permiso, ¿verdad? Para comprar, porque sabemos que bienes muebles es la mayoría, ¿verdad? Son todos, son lapiceros, cuadernos, lápices, equipo necesario para la operación, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo meto dentro de mi presupuesto la compra de un clorímetro, ¿verdad? Obviamente, o eso se va a analizar por parte de la oficina regional. Yo lo puse para el año 2025. ¿Pero qué quiere decir? Que lo pude comprar hasta el año 2026. Hay ciertos temas, hay ciertos bienes muebles, ¿verdad? Que yo no requiero tanto esa resolución o esa autorización previa porque son de uso diario, son bienes consumibles, son bienes necesarios para mi quehacer. Por ejemplo, yo no le voy a pedir autorización a la oficina regional para que me permita comprar papelería o para que me permita comprar lapiceros, grapadoras, no. Hay bienes que son consumibles, hay bienes que son intangibles, tangibles. Entonces, hay una serie de bienes muebles que yo no necesito pedir autorización, ¿ok? Son bienes inscribibles. Obviamente, si yo voy a comprar un bajop, si yo voy a comprar un cuadraciclo, si yo voy a comprar una motocicleta, si voy a comprar un vehículo, yo necesito pedir autorización a la oficina regional, tanto para la adquisición como para su disposición también. ¿Ok? Solo la diferencia acá es que la autorización en bienes muebles se hace mediante resolución administrativa y la disposición de bienes inmuebles tiene que someterse a consideración de la junta directiva de la IA. Ahora, en cuanto a la disposición de bienes perdón, de bienes inmuebles, es importantísimo tomar en cuenta dos aspectos. Por eso al inicio yo les hablaba de bienes de dominio público y bienes patrimoniales. Los bienes de dominio público no pueden ser de disposición salvo mediante una ley especial. Solo la Asamblea Legislativa, porque así está establecido en el artículo 17 de la Ley Constitutiva de la IA, solo la Asamblea Legislativa puede autorizar la disposición de un bien de dominio público. Es la única que puede desafectar un bien de dominio público para el caso de nosotros, ¿verdad? Para el caso de allá, para el caso de las asadas. Entonces, yo si tengo un bien que es utilizado para pozo, ¿verdad? Ya está a nombre mío, a nombre de la asada. Y quiero venderlo o necesito venderlo porque el pozo se secó y ya no hay forma de recuperar esa estructura, ni muchísimo menos. Como ese bien está destinado al dominio público, yo tengo que gestionar la autorización a nivel de la IA y obviamente en junta directiva de la IA lo que se hace es que se propone o se autoriza no la disposición, sino que se autoriza someter a consideración de la Asamblea Legislativa la aprobación de desafectación de ese bien al dominio público y que pueda venderse por el precio que administrativamente se fije, porque también los bienes no se venden por el precio que la asada quiera. No, para disponer de bienes inmuebles también se requiere un avalúo administrativo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos que tener muchísima claridad que para ambos casos se debe definitivamente pedir autorización. Ahora, ¿qué se requiere, verdad? Acuerdo de junta directiva, acuerdo de asamblea general o según lo estipulen los estatutos
En el caso de adquisición, ¿para qué se requieren? En el caso de disposición, ¿por qué ya no se requieren? La hora que es la que tiene que emitir en el caso de bienes muebles, ¿verdad? Una, una resolución autorizando formalmente disponer del bien. Hay muchísimos bienes que ya por una cuestión de depreciación se... ya no son utilizables, ¿verdad? Hay bienes que ya y yo necesito actualizar porque me genera más gastos de mantenimiento de la motocicleta que adquirir una nueva. Hay muchísimos aspectos ahí que se tienen que valorar. Dentro de esa valoración de disposición de bienes muebles también tiene que analizarse lo que es la exoneración, si es un bien que entró exonerado o no entró exonerado, porque se realizan diferentes trámites. Aún para disponer, reitero, ¿verdad? Se necesita de una gestión particular, de un análisis específico de cada caso. No podemos encajonar todos los casos en un mismo supuesto, en una misma resolución, porque cada caso se analiza de forma diferente. En ambos casos se tiene que realizar un avalúo del terreno y del bien mueble también, ¿verdad? Se debe contar con los informes técnicos necesarios, ¿verdad? Donde se demuestre específicamente que ya el terreno, que ya el bien mueble no es útil, no es necesario para el acueducto. em, Previo a que cualquier trámite de estos sea trasladado a la dirección jurídica, requiere de el aval de la Subgerencia de Gestión de Sistemas Delegados. Esto en el caso de los asuntos, ¿verdad?, que tienen que ser elevados a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva de la IA. En los demás casos resuelve la oficina regional. Em, Aquí yo puse otra observación, ¿verdad? Que en el caso de bienes patrimoniales, eso sí pueden ser autorizados por parte de la Junta Directiva de la IA, esto de bienes inmuebles, ¿verdad? Pero en el caso de bienes destinados al dominio público, no, no pueden ser autorizados propiamente por el instituto, sino que tiene que someterse a consideración legislativa. ¿Ok? Previo a que la asesoría revise el cumplimiento de requisitos, ¿verdad? Y prepare el acuerdo correspondiente, ¿verdad? Eh, Tenemos que haber coordinado con la ORAC lo que corresponda. Aquí es importantísimo indicar en el caso de adquisición, disposición de bienes, el que tiene la última palabra, ¿verdad? El que aprueba o rechaza la gestión es la junta directiva de la IA. Entonces es todo un proceso, es todo un análisis que va a llegar hasta el superior jerárquico del instituto, que va a comprobar la necesidad que se tiene tanto de adquirir como de disponer de los bienes. Y otra vez aquí yo reitero, ¿verdad? Esto es para que no se nos olvide que cada caso se analiza de forma particular. Ahora, les, les tengo acá un parrafito de una resolución emitida por parte del registro público. Es una resolución muy importante. Si ustedes ven el artículo 61, inciso E del reglamento de asadas, nos habla de disposición de bienes. ¿Ok? Lo que dice el registro público, y esto, por eso es que yo reitero tanto lo que es la autorización, ¿verdad? Por parte de la Junta Directiva de la IA, es porque a criterio del registro y efectivamente analizada la doctrina, analizada la jurisprudencia, es así, ¿verdad? Dice que la falta de autorización de la Junta Directiva de la IA constituye un defecto que impide la inscripción del documento por tratarse de un requisito de validez previo exigido por normativa especial y cuya verificación corresponde a la función, ¿verdad?, calificadora del registro público. Si ustedes notaron al inicio de la presentación, cuando yo les indicaba la normativa, yo les pongo reglamento, ¿verdad?, de inscripción de bienes en el registro público.
ellos son los que califican, ellos hacen también una verificación de requisitos, no solo de validez, sino también de eficacia. En el caso de la disposición de bienes por parte de las asadas, ya el registro público ha indicado, ¿verdad?, que se requiere autorización previa por parte de la IA. Y esto lo hacen basado en el artículo 264 del Código Civil, ¿verdad? Y esta siguiente jurisprudencia que ellos mismos citan, la cual ha sido leída también por nuestra parte y se concuerda. Si ustedes ven, desde el 2010, ya la Corte Suprema de Justicia, cuando nos referimos al concepto de disposición, disposición no abarca solo transferir, ¿verdad? Es lo que ellos dicen, no solo son actos de enajenación, sino que inciden en toda una estructura de los bienes, que puede ser que estemos alterando la forma. Por eso es que si nosotros vamos a rectificar medidas, si nosotros vamos a constituir servidumbres, toda aquella disposición del bien, tenemos que pedir autorización. Si vamos a dividir, si vamos a unir, si vamos a modificar, si vamos a vender, etcétera, ¿verdad? Todo esto requiere autorización previa por parte de el AIA. No, no se refiere disponer, no se refiere solo a traspasar un bien, ¿verdad? Se refiere a todos los actos propios de este tipo de bienes o en el caso de bienes inmuebles. Esa sería la presentación. La tenía exactamente para una hora, porque yo sé que va a haber muchísimas preguntas. Entonces, los escuchamos. Bueno, muchas gracias, Yesenia, por la presentación. Ajá. Si gustan, ahí van levantando las manos como para ir en orden. Los que van a tomar la palabra y también pueden escribir las preguntas en el chat. Y bueno, le damos la palabra a la asada de Llanos, a Melania. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Me tardes. escuchan? Sí, señora. Bueno, gracias. La consulta es que, bueno, nosotros acá en la zona de las Llanos del Cortés tenemos de momento muchas personas que están desarrollando propiedades y todo ese tema de ventas, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, se nos han presentado a la asada a decirnos que están interesados en aportar a la asada, por ejemplo, un tanque de almacenamiento que sea para uso de la población de nosotros, ¿verdad? De la comunidad, y diferentes donaciones. Incluso se nos ha indicado que nos pueden donar un pozo, pero nosotros no sabemos cómo proceder, si podemos recibirlas. Ok, ahí en esos casos ya es una labor, ¿verdad? Que ustedes van a tener que empezar a coordinar con la oficina regional, porque aquí tenemos que analizar también si ese traspaso o esa llamada donación, ¿verdad? De estas personas es parte de un proyecto de desarrollo urbanístico donde ahí existe una obligación, ¿verdad? Es un tema que se trata de manera diferente a que si yo, Yesenia, solo porque quiero, le voy a donar un terreno a la SAA para que construya un tanque porque no les falta almacenamiento. Entonces, hay que analizar los dos puntos. Y sí, lo que les recomiendo es de coordinar con la oficina regional para que empiecen a ver, ¿verdad?, de qué se trata la donación, si es útil, si es necesaria, si realmente la SAA necesita esos terrenos, si necesita perforar un pozo en X propiedad, qué sé yo. Entonces, eso sí es importante que ustedes empiecen a canalizarlo por parte de la oficina regional, porque como les indicaba en la presentación, ¿verdad? Hay muchísimos requisitos que debemos de cumplir para poder culminar con estos procesos. Ok, ok, muchas gracias. Con todo gusto, Melanie.
Adelante, doña Guadalupe. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Yo tengo una consulta. Hace años se cayó un poste donde tenemos el pozo. Ahora el poste, el árbol otra vez está ahí. Fui a solicitar al MINAE que ese poste es un riesgo porque va a caer a la estructura de donde está el pozo, ¿no? Pero resulta de que me piden la certificación del pozo y resulta que el pozo está en la calle. Entonces mi pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque ya la calle le pertenece a la municipalidad, pero ¿cómo hacemos nosotros para tener, no sé, algo que diga que bueno, el pozo lo usa la SADA, es de la SADA, pero está en la calle? Ok, vea, eso es un tema así muy específico. Recordemos que las vías públicas son de dominio público y nadie puede invadirlas de ninguna manera y aún ahí estamos hablando de que aunque sea otro destino público, ¿verdad? Les voy a dejar más trabajo a los compañeros de la ORAC, pero ese caso sí tendrían que atenderlo de forma específica con los compañeros de la ORAC. Disculpe, doña Aunque Yesenia, es que Sebastián se asuste. cuando se hizo el pozo, o sea, no existía calle. El problema es que vinieron ahora con ese tema de regulación y eso, y ahora resulta que el pozo está en la calle. Yo ahorita, después de esta reunión, voy para la municipalidad a ver si existe alguna concesión o algo, porque el MINAE no nos puede quitar el árbol, porque ya y no somos dueños, no tenemos cómo demostrar que la SADA es la dueña. Y el árbol está más, ahorita que viene en el invierno, está propenso a caer encima del pozo. Pero, doña Guadalupe, le entiendo que el pozo también está en vía pública. Sí, Vean, ahí sí, como le digo, es un análisis que ustedes van a tener que hacer en conjunto con la municipalidad, porque hay una cuestión también analizar el tiempo, ¿verdad? El derecho en el tiempo eh, y ver a nivel de acueductos si hay alguna gestión de asignación de caudal de ese pozo, ¿verdad? Porque recordemos que las aguas quien las administra es el MINAE y aún el mismo el AIA tiene que solicitar las asignaciones de caudal, ¿verdad? Al ente competente. Entonces, em, repito, sí, no yo me quiero imagino, ahondar en doña el tema. Yesenia, Ajá. yo me imagino que sí debe de haber porque nosotros tenemos convenio de delegación, y ahí, digamos, tenemos los permisos del MINAE y todo estamos en regla, pero el pozo no está en la calle. A Ujú. como está la calle ahorita, queda. Ahí también, doña Guadalupe, a nivel judicial hay un interdicto un proceso judicial que se llama interdicto de derribo, ¿verdad? Pero como repito, esto es un análisis que tiene que hacerse ya con toda la documentación y demás, ¿verdad? Para que ustedes puedan ejercer las acciones correspondientes. Sí, a mí me dijeron que tenía que ir a la municipalidad y bueno, terminando ahorita, eso es lo que voy a ir a hacer porque lo que queremos nosotros, pues ya estar dentro del marco de la legalidad, ¿verdad? Sí, sí, es mejor también hacer las consultas allá en la municipalidad. Sí, doña Muchas Guadalupe. gracias, mi Y, Yesenia. y también acercarse a la ORAC, ¿verdad? Yo no sé cuál azar representa usted. Nueva Esperanza de Copal, es que yo soy nueva, pero Esperanza ahorita Copano. venimos viendo una serie de situaciones que ya hay que tenemos que asumir. Esa está en Nicoya. Quebrada Onda de Nicoya, sí. Ok, ok. Bueno, sí, ahí el encargado de la parte social es Ronald. Entonces, de cualquier duda que tengan, ¿verdad? Para poder ver de qué forma se les puede colaborar, ya sea en la parte social o en la parte técnica. Pero sí, sí tienen que enviarnos el correo para nosotros saber. Ahorita vamos a poner el correo acá en el chat de atención, que es como la ventanilla única para que todos los casos entren ahí y ya ahí se distribuyen. Muchas gracias, don David. Yo también le voy a informar de las averiguaciones que hiciéramos ahora en la MUNI. Claro, 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 con mucho gusto. Chao. Y bueno.
Continuamos. Ajá. Bueno, acá hay una en el chat. Ya le damos la palabra, joven. Eh, una consulta en el chat. Bueno, ya Andrea la respondió, dice, de Jocelyn Reed, dice, buenas tardes. En caso de nuestra SAA, la Asociación de Desarrollo de la Comunidad nos donó un terreno para poder construir una nueva oficina. En este caso, debemos solicitar permiso a la URAC para que nos puedan donar el terreno. Y bueno, acá la compañera Andrea Chacón contestó que sí, correcto, debe coordinar con nuestra oficina. Ok, también por acá el compañero Rodrigo también contestó. Ah, mm, sí, se coordina con la URAC, excelente. Ahora sí, don Sebastián, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todas y todos. Yesenia, ¿cómo estás? Muchas gracias. Yesenia, yo creo que ya también lo habías explicado, pero para que quede como de repente más claro, muchas veces cuando se hacen proyectos de desarrollo en las asadas y se hace estudio técnico y todo lo demás, hay una serie de mejoras que a veces tienen que realizar las personas de los proyectos, ¿verdad? Y dentro de las mejoras, qué sé yo, hay almacenamientos o una nueva fuente, todos esos terrenos tienen que pasar, ¿verdad? A nombre de la asada. Mi consulta es, ¿tiene que exclusivamente seguirse ese mismo proceso y lo seguimos en conjunto o solo lo sigue la IA? ¿Cómo sería tal vez hay un poquillo esa parte con los desarrolladores que tienen que darle, que inscribir, ¿verdad? Al fin y al cabo, terrenos a nombre de las asadas. Sí, en estos casos es súper importante la consulta de Sebastián, porque sí tenemos que tener claridad, ¿verdad? La presentación que estamos haciendo hoy es cuando la asada es la que necesita adquirir bienes para un proyecto propio, ¿ok? O cuando le van a donar bienes para proyectos propios de la asada. Cuando se trata de proyectos de desarrollos urbanísticos, el trato es diferente porque aquí estamos frente al cumplimiento de ley de planificación urbana, ley de construcciones, reglamento para la prestación de los servicios, normas técnicas de la IA para la construcción de sistemas. Entonces, en los casos en que cuando yo, desarrollador, necesito traspasar terrenos, esto no se hace el mismo procedimiento que vimos hoy. Aquí el procedimiento se hace con el amparo de la ley de planificación urbana. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan el reglamento para la prestación de los servicios, ahí me está estableciendo a mí cuáles son las obligaciones del desarrollador, que el estudio técnico tiene que ser aprobado por parte de la IA, ¿verdad? De forma previa, en ese estudio técnico tiene que contemplarse si se necesitan terrenos y servidumbres para que el operador que va a administrar eventualmente el servicio los requiere para ese fin, ¿verdad? Y previo a la recepción de las obras es que ya esos terrenos y servidumbres tienen que encontrarse traspasados, pero eso se hace a la luz de un estudio técnico específico y en cumplimiento de ley de planificación urbana y normas concordantes. Muchas gracias, Yesenia. Muy amable. Con muchísimo gusto. No sé si hay más preguntas. Si Bueno, de momento, la presentación estuvo muy escueta, porque eran muchos temas dentro de uno solo, ¿verdad? Y cada uno de los temas tiene sus aristas, cada uno de los temas, ya para verlos más específicos, tendríamos que hacer sesiones separadas. Aquí les voy a volver a compartir porque sí me parece importante para que ustedes más o menos vean. A ver si les vuelvo a compartir. Sobre todo en el tema de bienes inmuebles, ¿verdad? Que es un poquito más complejo. Esto igual, yo creo que ya se los habíamos pasado, ya yo se lo había pasado a la ORAC.
pero igual se los puedo volver a compartir para que nosotros hagamos un ejercicio, ¿verdad? Nosotros, y me refiero ahora a casadas, hagamos un ejercicio cuando vamos a pedir o cuando vamos a requerir, ¿verdad? Comprar un terreno o constituir una servidumbre. Yo hice o yo manejo un cuadrito que es como el checklist, ¿verdad? De requisitos. em, Previo a solicitar un proceso de diligencias de avalúo por expropiación. Aquí es importante que nosotros tengamos claro, vamos a armar un expediente para adquirir bienes siempre con la idea de que el propietario no nos va a aceptar el precio que nosotros podemos pagar. Entonces, tenemos que conformar un expediente completo y los requisitos están establecidos en el artículo 18. Entonces, en el artículo 18 del reglamento, ¿verdad? De avalúos de la IA vienen sumamente especificados todos los requisitos que nosotros vamos a contar. Entonces, nosotros podemos ahí a ir viendo. Si ocupamos plano catastrado, sí. Ocupamos alineamientos, sí, no. Entonces, nosotros vamos a poder hacerlo como un ejercicio ya con cada uno de los puntos que la normativa a mí me está estableciendo. Igual, ¿verdad? Repito, estos requisitos puede ser que la finca o el estudio de la finca nos arroje otros aspectos que debamos considerar. En el artículo 34, por ejemplo, de este reglamento, aquí nos establece específicamente cuáles son los requisitos para las asadas, que son los mismos que vamos a seguir utilizando. Yo aquí hago una serie de anotaciones o de notas, ¿verdad? En cuanto a lo que es la particularidad, pero les podemos compartir estos cuadritos también para que las asadas que requieran iniciar trámites de adquisición de bienes puedan ahí tener los requisitos a mano y em, poder empezar con el ejercicio de ese checklist. Sí, excelente. Me parece bien, ¿no? Yesenia, que nos comparta ese checklist para nosotros hacérselo llegar a la SAA, ¿verdad? Porque sí, sí, tal vez hay como, sí, tal vez hay mucha información que no se conoce del todo y que con ese checklist ya puede refrescar un poco. Em, por acá tenemos la manita levantada otra vez de doña Guadalupe. Y ya lo Adelante, último, amor, es que nosotros, esta sala tranquila. está bien, bien. El tanque también está en una propiedad privada, pero ya el tanque sí ya se hizo un interdicto y ya está adjudicado a la SADA. Pero ahora la SADA quiere comprar un terreno que le venden para hacer el tanque más grande, porque ya el que tenemos ya como que está llegando a su capacidad, ¿verdad? Pero lo estamos haciendo con la asociación. No existe la posibilidad de que la SADA pueda hacer el trámite directamente con INDER o tiene que ser a través de la Asociación de Desarrollo. Pero el terreno a nombre de quién está. De un privado, o sea, de un señor que lo vende para que nosotros construyamos un tanque con mayor capacidad. Pero es un proyecto INDER, está dentro de la cartera de proyectos de INDER o no. Sí, yo tengo entendido que sí, porque INDER llegó ahí, pero lo hizo con la asociación. Mi pregunta es, ¿INDER no puede hacer negociaciones con las asadas? Es que esto es todo un tema, doña Guadalupe, también, y qué pena con usted, pero es que, vamos a ver, hay un convenio marco, ¿verdad?, con INDER, Ajá, y existen especificidades, ¿verdad? Proyectos ok. específicos que se desarrollan con INDER, entonces ahí hay que empezar a analizar en qué términos se está generando ese proyecto, ¿verdad? Si INDER puede o no puede disponer de sus dineros, ¿verdad? Para adquirir directamente o no, es todo un análisis, ya son casos más complejos. Ven lo Ok, que les digo, de verdad que cada caso se debe analizar de forma muy particular, ¿verdad? Porque nos puede aparecer muchísimos aspectos
que inicialmente nosotros no habíamos considerado. Por eso es que de igual manera les dejo la labor a los compañeros de la ORAC porque también es un caso muy específico, doña Guadalupe, que tienen que analizarse en conjunto con la oficina regional. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, adelante, Yese, Danubia. Ajá. sí, y digamos, ¿qué pasa cuando la SADA realiza las gestiones de compra de bienes muebles e inmuebles, pero a la hora que nunca llegó alguna solicitud, anuncio o indicación, digamos? Porque por ahí creo que Seba lo planteaba en el chat, porque muchas veces lo hacen así, uno se da cuenta cuando ya están muertos, digamos, no, no en el proceso, entonces tal vez explicar por qué sí deben de solicitarlos. Gracias. Sí, ok, vamos a ver. Sí, eso es conocido, ¿verdad? De que se adquirían bienes sin realizar la gestión correspondiente o de la coordinación correspondiente con el AIA o con la hora respectiva. Lo que sucede actualmente es que el registro ya tiene su posición, ¿verdad? Y es lo mismo que indicaba Sebastián en el chat, ¿verdad? Que el registro ahora no permite la inscripción a menos que ya tenga el visto bueno. Entonces, a nivel de registro público, actualmente no van a poder inscribir, ¿verdad? Entonces sí van a tener que solicitar a la IA la autorización correspondiente. ¿Qué es lo complicado en estos casos? Cuando lleguen a solicitar a la IA la autorización y el IA les diga, no, es que ese terreno no sirve para construir un tanque porque el terreno se está deslizando según lo que dice el certificado de uso de suelo. O ese terreno no se puede construir una planta de tratamiento de esa magnitud porque el terreno es muy poroso. No sé, se me ocurren, ¿verdad? Cosas. Entonces, ¿qué pasa si el AIA no da la autorización? ¿Y qué pasa si la SADA pagó por ese terreno que no es útil y necesario, que no va a servir para destinarlo a un bien de dominio público, ¿verdad? Eh, entonces ahí es donde las asadas vienen a acarrear responsabilidad por su actuar. Por eso es que es importante, a veces es mejor tomar, yo tomo mucho un dicho de mi jefatura que dice despacio porque hay prisa. A veces es mejor hacer las cosas lento, pero hacerlas bien y sabemos que la solución se nos va a dar en algún momento a hacer las cosas rápido y acarrear eventualmente algún tipo de responsabilidad. ¿Qué pasa con los terrenos que ya se han adquirido y están siendo utilizados para esos fines? Em, Sirven, eh, no están incumpliendo, ¿verdad? Pues se mantienen tal cual. O sea, es como que ahí ya se convalidó, por decirlo de alguna manera, la gestión que se realizó en algún momento, porque el fin que al final, ¿verdad? El fin sí es para el cual se adquirieron. El asunto es cuando el fin no es para lo que se adquirió o cuando no sirve para ese fin y se requiere disponer de ellos porque, como les decía en la presentación, para disponer de bienes demaniales ocupamos autorización legislativa. No sé si me expliqué, Danubia.
Sí, muy clarito, muchas gracias. Es que siempre nos pasa el caso, digamos, que ya llegan, es que ya lo compré y es que ahora ocupo ver si lo vendo porque no me sirve. O muchas veces yo les digo, vea, inviertan en las mejoras del acueducto porque eso es lo que les va a generar dinero. Pero cuando llego ya hicieron una oficina, compraron un carro, hicieron otras cosas que no era lo como la prioridad técnica de satisfacción para dar un mejor servicio, pero bueno, de ahí, ahí Ujú. vamos. Eso es parte de esos procesos de mejora, ¿verdad? Con los planes de inversión, los presupuestos, ¿verdad? Que tienen que presentar, porque recordemos que eso es una obligación que está establecida en el reglamento de asadas. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Que tomen conciencia, ¿verdad? Sobre ese uso y manejo de los fondos públicos y las prioridades que realmente se necesitan. Porque sabemos que actualmente a nivel nacional hay mucho déficit hídrico y también mucho depende de falta de planificación, de mejoras, ¿verdad? Pero se analizan los casos concretos, pero sí es importante como empezar a hacer conciencia y empezar a cumplir con la normativa. Y los resultados eh, son buenos, los resultados siempre van a ir en pro de una mejora significativa y lo digo porque así lo he visto en la ORAC Central Este. Entonces, no en todos los casos, ¿verdad? Sabemos, pero sí es importante por lo menos empezar con esa conciencia. Bueno, como todavía nos queda tiempo y no hay más manitas levantadas, yo les voy a compartir, les voy a ampliar un poquito más el tema de lo que es disposición y lo que son bienes muebles para que ahí también nos quede un poquito más claro el tema porque en la presentación no se desarrolló tantísimo, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice el diccionario del Poder Judicial sobre bienes muebles? Son aquellos que pueden trasladarse sin que ellos ni el bien al que estuvieran adheridos sufra deterioro o perjuicio. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que yo una casa no la puedo trasladar porque está pegada al terreno, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, con los bienes muebles. Yo puedo trasladarlos, yo puedo usarlos, yo puedo llevarlos en carro, los puedo llevar a pie, etcétera, ¿verdad? Bueno, algunos, no todos, pero ese es el fin, ¿verdad? Pues son móviles. Ok, según el Código Civil, todas las cosas o derechos no comprendidos en los siguientes tres artículos son bienes muebles. Dice el 253 que los bienes consisten en cosas que jurídicamente son muebles o inmuebles, corporales o incorporales. Después nos dice que el 254, que son bienes inmuebles, las tierras, los edificios, las demás construcciones, las plantas, siempre que estén unidas a la tierra, y los frutos de estas plantas. El 255 dice que lo son por disposición de ley, todo lo que esté adherido a la tierra o unido a los edificios, construcciones de manera fija y permanente. Las servidumbres y derechos reales sobre inmuebles también, ¿verdad? Son bienes inmuebles no muebles. ¿Ok? Entonces, la división de las cosas muebles, según lo que nos establece el Código Civil, está entre fungibles, no fungibles, consumibles y no consumibles. Lo fungible dice que del bien y de la cosa, ¿verdad? Cosa, estoy hablando de cualquier artefacto, que son equivalentes entre sí en cuanto a su género y que pueden sustituirse unos por otros al ser de igual o similar cantidad y calidad. El dinero es un bien fungible, ya que un billete de 1000 colones puede sustituirse por monedas de 500, los ejemplares de una misma edición de discos, etcétera, ¿verdad? Aquí vienen una serie de ejemplos de lo que son bienes fungibles. Dice que eh, fungible no es sinónimo de consumible, ¿ok? Entonces ahí también lo vamos a ver en cuanto a lo que son los consumibles. Dice que se puede usar para satisfacer alguna necesidad.
Se dice de la cosa que se termina o se agota cuando se utiliza o se aprovecha. Por ejemplo, un lápiz es un bien mueble que la SAA lo necesita, pero es un bien consumible. Cuando a mí se me acaba este lápiz, yo no tengo que pedirle permiso a la ORAC para botarlo, para botar el pedacito de borrador que me quedó. No, no, ya es un bien consumible, yo eso no necesito pedir autorización. Dice que los bienes no fungibles son bienes de diferente valor, estimación, eficacia y uso con relación a otros de la misma especie. Por ejemplo, los manuscritos, los cuentos, ¿verdad? Diferentes ejemplares impresos de la misma obra son bienes no fungibles, bienes que se equiparan a los consumibles y no consumibles. O sea, los no fungibles son bienes que van a mantenerse en ahí. Son lo mismo, pero diferentes, según la doctrina, ¿verdad? Los no consumibles, los que con los primeros usos no se deshacen, se transforman o se destruyen. Los fondos agrarios, por ejemplo, son bienes no consumibles. ¿Ok? Entonces, por qué hacemos la diferencia de lo que son cosas o la división de las cosas muebles? Porque no en todos los casos nosotros vamos a tener que pedir autorización para disponer de bienes muebles. ¿Ok? Dice que las 261 son cosas públicas las que por ley están destinadas a servicio de la utilidad general y aquellas de que pueden aprovecharse para ser entregadas al uso público. ¿Qué quiere decir esto? Un lápiz, por ejemplo, ustedes no lo van a mandar al uso público, ¿ok? Las cosas públicas están fuera del comercio, que ya eso lo vimos en la presentación anterior. El 263 del Código Civil nos dice el modo de usar y aprovecharse de las cosas públicas se rige por los respectivos reglamentos administrativos, pero las cuestiones que surjan entre particulares sobre mejor derecho o preferencia al uso y aprovechamiento de las cosas públicas serán resueltas por los tribunales. Pero aquí ya estamos hablando de términos, ¿verdad? O más bien, o de bienes que sí o bienes que no se agotan con su uso. ¿Ok? Aquí yo vuelvo a reiterar lo que son bienes demaniales, bienes patrimoniales, porque también es importante hacer la distinción. Les repito acá, ¿verdad? Lo que es el artículo 2 en cuanto a lo que es patrimonio y lo que nos dice eh, el reglamento en cuanto a lo que es la adquisición de bienes muebles. ¿Ok? El 61, inciso A, dice que la SADA deberá adquirir todos los bienes muebles e inmuebles, ¿verdad? También, así como materiales y equipos requeridos para la prestación de los servicios y realizar todas aquellas actividades que le correspondan en el logro de los fines previstos en el reglamento. Deberá registrarlos a su nombre y velar porque se cumplan los principios de la contratación administrativa en los procesos de adquisición. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vean que el mismo reglamento ya les establece a ustedes, ¿verdad?, la obligación de adquirir los bienes muebles, materiales y equipos necesarios para prestar el servicio. Como les decía en la presentación anterior, no es necesario que ustedes para adquirir papelería para la asada, para adquirir equipo necesario, indispensable para llevar un control operativo, etcétera, ¿verdad? No es necesario que ustedes les estén pidiendo autorización a la oficina regional porque son propios requeridos para la prestación de los servicios, ¿verdad? Y definitivamente debe constar dentro de sus presupuestos y dentro de sus planes mensuales de mantenimiento, etcétera. Son requisitos, son indispensables, ¿verdad? Para la prestación. Entonces, no es que van a estar pidiéndole a la oficina regional permiso para comprar lapiceros o para cambiarle el aceite a los vehículos, o sea, no es nada de eso. Por eso es que es importante la distinción, ¿verdad? Dice la Procuraduría en una opinión jurídica dice que los vehículos del Estado no constituyen parte de los llamados bienes demaniales o bienes de dominio público del Estado
como tales. Dichos bienes pertenecen a la categoría de bienes patrimoniales del Estado que se encuentran afectos a la consecución de un fin de interés público y son catalogados como bienes públicos, que como tal no se asimilan a los bienes de los particulares, sino que revisten de una serie de características especiales de protección y privilegios que superan al interés privado. ¿Por qué es que la Procuraduría indica esto? Porque los vehículos, por ejemplo, no están destinados propiamente para el uso común, ¿verdad? No es que Yesenia va a llegar a la SA X a pedir el carro para, para irse a pasear, ¿verdad? O para ir a hacer una inspección. No, yo no puedo hacer eso. Por eso es que sí son bienes públicos tienen que cumplir regulación de bienes públicos, controles internos, etcétera, y como tales, sí se necesita pedir autorización a las oficinas correspondientes para su adquisición y su disposición, ¿verdad? Em, Dice además la Procuraduría que la normativa que involucra la regulación de vehículos del Estado es de derecho público y además por disposición expresa son inembargables este tipo de vehículos. Además de lo anterior, los vehículos del Estado se encuentran revestidos de controles mediante inventarios patrimoniales, con su debida inscripción registral, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los vehículos de las asadas a pesar de que son operadores, ¿verdad? Con naturaleza jurídica privada, por el fin que cumplen, ¿verdad? Son bienes públicos y tienen que encontrarse regulados con mecanismos de protección de interés público, ¿ok? En cuanto a la disposición, aquí hablábamos lo mismo que nos decía en el registro público en la resolución que les mostré en la presentación anterior, ¿verdad? Disponer es todo, pero en el caso de bienes muebles, ¿verdad? La disposición la vamos a hacer mediante una resolución debidamente justificada y la realiza la oficina regional correspondiente. Al igual que en el caso de de una posible disolución, todos estos bienes van a pasar a manos de la IA. Entonces, lo importante de esta presentación es que no tenemos, ¿verdad?, que pedir autorización para todos los bienes muebles, sino solo lo que nos está contemplando el reglamento de asadas, artículos 61, artículo 59, en cuanto a los bienes inscribibles. Aquí ve, aquí yo vuelvo a citar las mismas resoluciones anteriores, nada más que eh, en pedacitos pequeños. Y acá les reitero lo que es la autorización. Em, Esa era otra presentación que yo había hecho para la ORAC Central Este, ¿verdad? No quise incluirla en su totalidad en esta presentación porque en realidad pensé que iba a haber más consultas sobre lo que era adquisición de bienes inmuebles. Em, pero si ustedes ven, ahí se las podemos compartir ambas presentaciones para que les quede como una referencia. Sin ninguna pena, pueden levantar la mano y hacer consultas. Hola, Yesenia, voy a hacerte una consulta yo, que creo que también es valiosa para las asadas. Todo esto de adquisición y todo, definitivamente tiene que estar también en actas, ¿verdad? Los acuerdos de todo, por parte de las asadas, ¿verdad? Te lo cuento porque hubo un caso en que una asada había decidido comprar un vehículo, ¿verdad? Habían hecho todo el tema, habían revisado tres proformas y en actas dijeron, vamos a comprar el vehículo A con estas características. Pero lo que se compró fue el vehículo tal vez B con otras características, pero en actas decía lo contrario, ¿verdad? Entonces, tal vez, quizá aquí la pregunta va en dos vías. La primera vía sería como,
¿Qué pasa realmente? Hay que modificar, evidentemente hacer una anotación en el acta, ¿verdad? Y en la práctica, ¿qué puede pasar sobre eso, verdad? Porque justamente eso derivó en una denuncia hacia la SAD. Y la recomendación hacia la SAD fue de, no, es que tienen que acatar lo que está en actas, ¿verdad? No, no lo que se sale de ahí. No sé si tal vez podríamos ahondar un poco en eso, Yesenia, de cómo también se maneja a nivel de acuerdos de actas, porque no podemos hacerlo todo nada más verbal, ¿verdad? Tiene que estar escrito en algún lugar. ¿Eh? Sí, claro. Imagínense que existe una norma técnica de elaboración de actas de órganos colegiados. En esa norma técnica viene muy explicado, es una norma técnica emitida por el Archivo Nacional, viene sumamente explicado cómo yo voy a confeccionar un acta. Y por supuesto, cada uno de los acuerdos que se adoptan en las actas de órganos colegiados, o más bien por parte de órganos colegiados, tienen que ejecutarse. Si existe alguna modificación al acuerdo adoptado, tiene que consignarse y justificarse en el acta posterior o en actas siguientes, ¿verdad? Pero tiene que justificarse los motivos del por qué varió la situación, qué sé yo. En este caso se me ocurre pensar que cuando adoptaron el acuerdo para comprar el vehículo, decidieron que era el Isuzu, por ejemplo. Sí, pero cuando llegaron a comprar el Isuzu ya no había Isuzu, sino que lo que había era un Toyota. Entonces, sí, existe una justificación para el cambio, ¿verdad? El asunto acá es un proceso de investigación, ¿verdad? Que nos arroje si, si se hizo la compra, ¿verdad? Con pleno conocimiento de que no se estaba ejecutando el acuerdo que se adoptó mediante el órgano colegiado, en este caso la junta directiva o la asamblea, si ocupaban autorización de asamblea. Em, sí se tienen que respetar los acuerdos, definitivamente, como te digo, o sea, se puede variar mediante una justificación debida, pero el fin de los órganos colegiados es adoptar acuerdos que sean ejecutables, que sean acuerdos válidos, acuerdos eficaces. Ya en el caso específico de qué pasó con la investigación y eso, ahí le dejamos la tarea a Andrea. Muchas gracias, Yesenia. Muy amable. Y bueno, de paso aquí preguntan nuevamente cuál es la norma esa que te referías de cómo hacer las actas correctamente y de repente dónde se puede conseguir para también nosotros pasárselas a las asadas. Claro, claro, yo se las puedo compartir junto con estas dos presentaciones y el cuadrito que les estuve conversando ahora. Y igual voy a comprometer a Andrea en audio y video. Yo tengo ya una presentación hecha sobre este tema. Si les interesa que planeemos a nivel de asesoría legal, Andrea, y con muchísimo gusto yo le acompaño, hacerles una presentación a las asadas sobre este tema, también podemos programarla. Buenísimo, gracias. Yo creo que ya quedó el compromiso. Andrea, y Yesenia también, muy amables. Muy amables, digo, también, ¿verdad? Ella metiendo a Andrea. Sí, sí, yo la vi por ahí, ella no puede estar de vacaciones en paz. Sí, señores, yo no sé si tienen más preguntas, comentarios. eh, el Hay uno espacio es nada de más ustedes. que justamente que es importante refrescar el conocimiento sobre actas y creo, em, te lo digo con las que yo he revisado, sí, creo que es necesario. Es necesario porque me he encontrado los dos extremos. Asadas que ponen un nivel de detalle increíble y juntas directivas que no ponen casi nada de detalle. Por ejemplo, algo muy sencillo, cuando se acuerda dar una disponibilidad, ni siquiera ponen el número de finca, no ponen el número de plano al que se la dan, digamos, hay muchas cosas que hacen falta allí. Entonces, valdría la pena. Sí, sí, claro, en realidad vieran que esa norma técnica no aplica al 100%, ¿verdad? Obviamente para ustedes, pero en lo que es estructura, en lo que es
cómo yo voy a ordenar mi acta de junta directiva o mi acta de asamblea para que realmente sea entendible, para que sea legible, para que a mí me quede sencillo si me piden una copia, yo poder transcribir el acuerdo adoptado, etcétera. Esa norma técnica es muy, muy clarita. Muchas gracias, Yesenia. Y no se ven más preguntas ni manitas ni nada, Yesenia. Si quieres, ya podríamos tal vez ir haciendo el cierre. Sí, más bien, muchísimas gracias por la atención. Yo cuando no hay muchas preguntas o así, yo siempre pienso o quedó muy claro o los enredé más. Pero di, aquí estamos a la orden, ¿verdad? Cualquier consulta, repito, la pueden dirigir a la oficina regional y ellos la canalizan a través de nosotros y con muchísimo gusto estamos a la orden. Dano, no sé, si quieres así hacer un cierre o algo así. Eh, Sí, muchísimas gracias a todos los participantes, a Yesenia por la información que es muy importante para todos nosotros, para el manejo de los bienes muebles e inmuebles en nuestras asadas. Entonces, creo que vamos a ir cerrando la actividad, ya no hay más. Hoy estuvieron muy tímidos, he de aceptar que están muy tímidos, no quisieron hablar casi, pero esperemos que la información les haya quedado clara, concisa, y si no, igual tienen nuestros contactos para hacernos las consultas respectivas. Muchas gracias, Yesenia, y a todos los participantes. Con mucho gusto. Linda tarde a todos.